La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo, celebrada el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy diferentes. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. El siguiente es un término que para muchos resultará nuevo, pero que sin embargo es tan antiguo como la palabra Navidad. Una vez más, YouTube se ha inventado un nuevo pretexto para no monetizar mis videos, y mi respuesta es subir más contenido. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento Feliz Saturnalia. Bienvenidos. La mayoría de nosotros asociamos el paganismo con la adoración de ídolos, sacrificios de sangre y brujería. Nos enseñaron a creer que los paganos son gente primitiva que de alguna manera rinden culto al demonio. Es así que, ¿cómo puede una religión pura, sagrada y única como el cristianismo basarse en conceptos ocultos? Sin lugar a dudas, este supuesto solo puede ser descartado como absurdo. Sin embargo, antes de rechazar la conexión cristiana-pagana, debemos primero plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Podría acaso ser que tengamos una imagen totalmente errónea y retorcida del antiguo paganismo tradicional? ¿Fueron las religiones del misterio quizá más desarrolladas espiritualmente de lo que pensamos? ¿Cuál fue la verdadera razón de pintar a los seguidores de las religiones de misterio con colores tan negros? Debemos tener en cuenta que la iglesia primitiva de Roma utilizó todo su poder político, financiero y social para conquistar el paganismo y sus seguidores a cualquier precio. La literatura sagrada pagana fue destruida y todos los herejes fueron eliminados. Asistida por el Imperio Romano, la iglesia participó en una larga y terrible guerra contra los infieles. Fue una batalla que por supuesto la iglesia al final ganó. El paganismo antiguo se había extinguido y el mundo fue purificado. Hoy en día el paganismo es considerado una religión muerta, y lo que encontramos en los tiempos modernos son nuevas ramas de las viejas tradiciones del misterio. El antiguo paganismo se ha convertido en neopaganismo, que está ganando sistemáticamente nuevos miembros en varios países. Nuestra imagen actual, negativa y oscura de los paganos es la que la iglesia nos ha presentado durante 2000 años. Es un tiempo muy largo y todos sabemos que las ideas y creencias viejas no mueren rápidamente. Sin embargo, es absolutamente equivocado proclamar que el cristianismo está en contra del paganismo, cuando el cristianismo se originó de él. Como habrás notado en varios videos de este canal, proporcionar evidencia no es un problema. Sin embargo, cambiar viejas creencias arraigadas es una tarea que no puede ser fácilmente lograda. En realidad, el cristianismo contiene tantos aspectos del paganismo que es difícil imaginar esta religión sin las características ocultas. ¿Por qué estas similitudes no son de conocimiento general? La respuesta es sencilla y simple, porque la iglesia primitiva romana hizo todo en su poder para impedir que lo descubriéramos. Los primeros cristianos eran conscientes de los puntos en común que comparten con los seguidores de las religiones de misterio. Las antiguas creencias siempre han sido olvidadas y el verdadero significado de los símbolos, fiestas y ritos fue borrado de la historia. Ciertos símbolos y celebraciones cristianas como la cruz y la Navidad, por ejemplo, eran debido a sus orígenes paganos, más tarde incluso condenados por los padres de la iglesia. Comentario de la iglesia sobre similitudes cristianas paganas. El diablo es acusado de plagio. Antes de echar un vistazo más acerca de los rituales, símbolos y fiestas y el papel de Jesús como Salvador de la humanidad, todos los elementos que unen a los cristianos y paganos, es conveniente escuchar la voz de la iglesia. ¿Cómo explican estos sacerdotes las notables similitudes entre las dos religiones? La actitud de los padres de la iglesia hacia la conexión cristiana-pagana ha cambiado con los años, o tal vez deberíamos decir que las explicaciones han cambiado. La negación siempre ha estado presente. El mayor problema para la iglesia es, por supuesto, explicar cómo mitos paganos, que son anteriores a la cristiandad por cientos y a veces incluso miles de años, tienen mucho en común con la biografía de Jesucristo. Los tempranos padres de la iglesia como Justino Mártir, Tertuliano e Ireneo de Lyon afirmaron que las similitudes eran resultado de imitación diabólica. Acusaron al demonio de plagiación por anticipación. Señalaron que el demonio había copiado deliberadamente la verdadera historia de Jesucristo de antemano. Este fue el intento del diablo para engañar a los ingenuos e inocentes. Algunos padres de la iglesia eran un poco más abiertos. Sugirieron que los paralelismos entre Jesús y otros dioses salvadores muriendo y resucitando anteriormente deben ser considerados como premoniciones o una profecía de la venida de Jesús.
Los sacerdotes modernos afirman que solo hay similitudes menores entre el cristianismo y las religiones de misterio. Muchas autoridades cristianas de hoy en día señalan que las religiones de misterio eran basadas en dioses que no eran personajes históricos. Dicho esto, realmente estamos supuestos a creer que todos los dioses paganos adorados en cada uno de los continentes eran personajes de ficción y que Jesucristo era la única persona que vivió y murió como un salvador de la humanidad. ¿Qué es lo que hace que el mito de Jesús sea más fiable que el mito de Osiris, Dionisos, Mitra, Adonis y otros? No hace mucho un sacerdote católico dijo en un artículo que la mayor amenaza para el cristianismo no era una de las grandes religiones como el Islam, el budismo o el hinduismo. No, el mayor peligro para el cristianismo era de hecho el paganismo. Resulta interesante que según la Iglesia sea todo una contradicción, teniendo en cuenta la declaración oficial de que los dioses paganos nunca existieron según el Vaticano y que no existe nada en común entre el cristianismo y el paganismo. Es pues en este punto que he querido realizar un análisis a ciertas similitudes que nos pueden dar más pistas sobre los verdaderos orígenes del cristianismo y la razón por la que la Iglesia siempre ha temido a los paganos. Muchos símbolos cristianos esenciales han sido derivados de las antiguas religiones solares. A la adoración del sol la podemos encontrar en múltiples culturas alrededor del mundo, como por ejemplo en el antiguo Egipto, Babilonia, Grecia, México, Perú, Persia, la India, Irlanda y en muchos otros lugares alrededor del mundo. El halo es el símbolo más conocido en la iconografía cristiana desde el siglo II en adelante. El halo que rodea las cabezas de los santos es, según la tradición cristiana, un signo de santidad. Jesucristo, la Virgen María y los santos y los mártires fueron representados con un halo, pero el halo luminoso no es un invento cristiano. El halo es un símbolo pagano, que es idéntico al de los discos solares circundando a los dioses o diosas asociados con el sol. Las deidades egipcias se encuentran representadas con discos solares. El arte egipcio se encuentra lleno de halos y no es difícil encontrar ejemplos de ellos. Aquí podemos apreciar la más notable de las deidades leonidas de egipcio, Sekhmet, representado con una gran esfera sobre su cabeza. Isis, la diosa egipcia más importante y madre de Horus, tiene un disco similar, y también el dios del sol, Ra. La deidad buey Apis también lleva un disco solar entre los cuernos. El disco solar se utiliza para distinguir a los dioses de los humanos. Es así que se plantea la siguiente interrogante: ¿por qué se molestarían los antiguos egipcios en representar a estas personas con discos solares por encima de sus cabezas si fueran meramente humanos o figuras de fantasía? Pues la respuesta es que el antiguo pueblo de Egipto sabía que sus dioses eran seres vivos no humanos. Los antiguos egipcios usaban el disco solar mucho antes en su historia, miles de años antes de que los cristianos lo adoptaran como un símbolo de santidad. Los griegos y romanos muy probablemente tomaron prestado el símbolo de los antiguos egipcios. Helios, el dios griego del sol, es retratado a menudo con un halo rodeando su cabeza, al igual que Neptuno, el dios romano del mar. Incluso hay muchos ejemplos de halos en el arte hindú y budista. Así pues podemos ver a Krishna y Buda rodeados de halos. Es así que el halo cristiano, por lo tanto, de ninguna manera es único. Este símbolo significa resplandor divino, sabiduría y fuerza vital. Fue utilizado por los paganos miles de años antes de Cristo. El concepto de orar a los santos con el fin de recibir las bendiciones también tiene sus raíces en las tradiciones ocultas. No hay nada en la Biblia que nos diga que debemos adorar a los santos, pero esta práctica está muy extendida en todo el paganismo. Muchos antiguos dioses y diosas paganos fueron reemplazados y adorados como santos por los primeros cristianos. En el cristianismo se cree que los santos tenían control sobre ciertos aspectos de la vida diaria. Si oramos a un santo, podemos obtener su apoyo o su bendición para una buena salud, buen viaje, suerte y muchas otras cosas. Los paganos creían que los ángeles y los demonios regían sobre los aspectos concretos de la existencia de una persona. Con el fin de invocar a un ángel o un demonio, uno tenía que pronunciar su nombre en voz alta. De esta manera uno podría hacer su solicitud a esta entidad y sus deseos se harían realidad. El acto de suplicar a los seres sobrenaturales y pedir su asistencia fue llevado a cabo entre los paganos y se practica entre los cristianos hoy. Si el ser invocado es un ángel, demonio o un santo, es irrelevante, ya que el principio sigue siendo el mismo.
La Navidad como fiesta pagana. Cada año muchas personas esperan la Navidad. Familias completas, amigos, compañeros de trabajo nos reunimos y realizamos los festejos típicos de la fecha, el intercambio de regalos y celebramos el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, Jesús no nació el 25 de diciembre. Los registros del siglo I no tienen ninguna pista real en la que se plantee que Jesús nació en Navidad. Muchos teólogos han especulado en la hipótesis de que Jesús nació algo antes de la muerte de Herodes el Grande, entre el año 4 y 6 a.C. La única pista que tenemos es que se nos dice que los pastores estaban cuidando sus rebaños durante la noche. Esto significa que la fecha de Navidad no podría haber sido en diciembre, ya que esta era una temporada de lluvias en Palestina, y ni pastores ni rebaños podrían haber estado en la noche en los campos de Belén. Por lo tanto, con base en los evangelios es más probable que Jesús naciera en primavera o en verano. Celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre debido a Dionisio el Exiguo. En el año 503 después de Cristo, Dionisio, que en ese momento era también un abad y astrónomo de Roma, fue ordenado a decidir una fecha para el nacimiento de Cristo. Por años él asignó la fecha que ahora se adopta, y para el día y mes eligió deliberadamente el 25 de diciembre. Pero, ¿por qué elegir esta fecha en particular? La respuesta es bastante simple. El 25 de diciembre era reconocido como el día del solsticio de invierno y de la natividad del sol. Esta fecha también era reconocida por todo el Imperio Romano como el cumpleaños de varios dioses paganos. En este día los egipcios celebran el nacimiento de Osiris, dios de la muerte y el inframundo, y de Horus, el dios del cielo. Los frigios, y más tarde también los griegos, pagaron tributos a Adonis, el dios que murió y resucitó. Para los persas era el cumpleaños de Mitra. Apolo y Hércules fueron homenajeados en este día. El dios romano Baco, conocido como Dionisio entre los griegos, también se creía que había nacido el 25 de diciembre. Es comprensible que la Iglesia de Roma decidió que los cristianos celebraran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Las fechas de las principales fiestas religiosas paganas eran tan populares que el cristianismo tuvo que acomodarse a ellas. Sin embargo, tomó un largo tiempo para unir a los cristianos y convencerlos de celebrar la Natividad de Jesús en ese día en particular. Muchos de los primeros cristianos celebran el nacimiento de su Salvador el 6 de enero. Los cristianos armenios todavía lo hacen. La Iglesia de Jerusalén comenzó a celebrar la Navidad en el siglo VII, Irlanda en el siglo V, Inglaterra en el siglo VIII y países eslavos en el siglo IX y X. Muchos de los símbolos y prácticas que asociamos con la Navidad son de origen pagano puro. El árbol de hoja perenne decorado, la entrega de regalos, el acebo, el tronco de Navidad, el muérdago, la hiedra y así sucesivamente, todos los elementos fueron adoptados de las antiguas tradiciones paganas. De hecho, algunas autoridades cristianas incluso consideran la Navidad de origen tan pagano que la gente fue estimulada a abandonar las celebraciones de la Natividad en ese día. Por ejemplo, durante el siglo XVII los puritanos de Massachusetts intentaron prohibir la Navidad por completo, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, hay cristianos de hoy como los Testigos de Jehová que no celebran la Navidad. Existen coincidencias entre dioses paganos específicos que fueron considerados como salvadores humanos y Jesucristo. Es así que todos los dioses paganos nacieron de una madre virgen, nacieron en una cueva o en alguna cámara subterránea. Se sacrificaron por el bien de la humanidad. Son conocidos como Salvador, Sanador, Mediador, Liberador y Portador de luz. Fueron conquistados por las fuerzas oscuras. Descendieron a los infiernos o al inframundo. Resucitaron de entre los muertos y se convirtieron en los guías de la humanidad a la cabeza de un mundo celestial. Fundaron comuniones constituidas de santos e iglesias en las cuales los seguidores eran recibidos por medio del bautismo. Entre ellos podemos encontrar a Horus, nacido el 25 de diciembre en Egipto en el año 3000 a.C. Zaratustra, nacido el 25 de diciembre en Persia en el año 1000 a.C. Krishna, nació en la India el 25 de diciembre del año 900 a.C. Heracles nació en Grecia o Turquía en el 800 a.C. un 25 de diciembre. Mitra nació en Persia en el año 600 a.C. también el 25 de diciembre. Buda nació el 25 de diciembre del año 563 a.C. en Nepal. Dionisio nació en Grecia el 25 de diciembre del año 500 a.C. Tammuz nació en Babilonia el 25 de diciembre del año 400 a.C.
Hermes nació en Grecia el 25 de diciembre del año 200 a.C. Y por último tenemos a Jesús de Nazaret, nacido el 25 de diciembre del año 0 en Belén. En este punto me he puesto a pensar si la religión cristiana está copiando antiguas celebraciones paganas. La evidencia es que existen muchos paralelismos con otras figuras históricas mucho más antiguas que la religión cristiana y sus celebraciones tradicionales. Sinceramente te pone a pensar. Con estos datos te invito a que profundices en este tema. Por favor, comparte tus opiniones conmigo en la caja de comentarios. Antes de despedir el video, quiero decirles que me encuentro muy a disgusto con la plataforma de YouTube. Ya no saben qué más inventarse con tal de hacerme pasar malos momentos y buscar pretextos para no monetizar mis videos. Es aquí que se me ha ocurrido una idea y quiero hacer una encuesta entre los suscriptores. Hace 4 años, cuando empezamos con el canal, los videos se subían con la narración de Loquendo. Y he recibido sugerencias de elaborar remakes de estos videos, pero narrándolos con mi propia voz. ¿Qué les parece? Déjenme saber qué opinan sobre esta idea. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para poder seguir creciendo en YouTube. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más saturnal saludo. ¡Hasta el siguiente video!